Hola a todos, yo soy Cristina, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Le voy a dedicar este video a mi hermana, hoy cumple 23 años, feliz cumpleaños Grace. Y antes de comenzar quiero mandarle un saludo especial a Estefanía Salas, a Pau Jerez y a José Carlos Macías. Y lo que haré el día de hoy es visitar un K-Grill, un restaurante que me gusta mucho. Me van a acompañar, les voy a recomendar este lugar para que vean cuál es la experiencia, para que ustedes puedan ir también. Hoy es el día del cumpleaños de mi hermana, a mi hermana también le gusta mucho la comida asiática y le preguntamos a dónde quería ir a comer. Nos dijo que quería ir aquí a este restaurante que se llama K-Grill. Lo había visto desde lejos, pero me llamó mucho la atención porque, bueno, además de que se llamaba K-Grill y dije tengo que ir, vi que tenían asadores y unas cosas que eran como para absorber aire. Hagamos una pausa para aclarar que no es para absorber aire, sino para absorber humo y se llama literalmente extractor de humo. Lo vi desde lejos y dije, ok, eso se ve muy interesante, tengo que ir. Entonces le dije a mi hermana que sí íbamos y tengo un primo que le gusta mucho también la comida asiática. Y fuimos mi hermana, mi primo, su novia y yo, y la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa. Tiempo después quisimos volver y resulta que ya no estaba en el mismo lugar. La verdad es que yo soy bien sangrona con la comida, según yo casi no me gusta nada, pero la verdad es que me como todo, nada más no me digan cómo se llama ni qué es lo que tiene y lo voy a probar. Pero ya que me dices el nombre y si no me gusta el nombre, voy a decir que no me gusta la comida. Pero bueno, de todas maneras siempre pruebo las cosas, no es como que nada más las vea y diga, bye, en lo que iba, estaba divagando. El restaurante lo cambiaron de locación, yo no sabía en dónde se supone que estaba hasta que un día pasando por la calle lo vi y dije, hermana, tenemos que ir a ese restaurante porque estaba muy bueno, pero la primera vez como todo era nuevo, no supe disfrutar bien las cosas y estaba así como que, ay, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se supone que funciona? Les voy a contar antes que nada qué es un K-Grill. Este concepto es un poco más reciente aquí en México. Desde que la ola coreana ha crecido tanto, hay muchas personas aquí de Corea que ponen sus restaurantes y este es uno de los que más me gusta. Se supone que es, como su nombre lo dice, un asador que se pone en medio de la mesa. Eso me voló la cabeza al principio porque aquí en México sí comemos asados, pero solemos tener nuestro asador de un lado, en especial en las carnes asadas. Está una persona cociendo la carne ahí en el asador dando vueltas. Me vino un recuerdo de que en mi último cumpleaños me tocó hacer la carne a mí y terminé llena de carbón y cansada de dar tantas vueltas, lo que me hace pensar que es 1000 veces mejor tener tu propio asador en la mesa, dándole vueltas a la carne y después te acercas a la mesa con lo que vas a comer, ¿no? Y cada que alguien más quiere, te levantas, vas por la carne y regresas a tu lugar. Lo interesante de los asadores coreanos es que lo tienes en el centro de la mesa, literal, hay como una parrilla que prenden con, si no es que con carbón, que van y ponen ahí así, está bien loco. De seguro lo han visto en muchos K-dramas, si les gustan los K-dramas como a mí, pero van y ponen el carbón ahí y ya está prendido, ¿no? Entonces esperas a que se caliente y pones la carne. Pero en otros lugares, no sé cómo funciona, que es como una lata que tiene gas o se activa o no sé qué. Entonces, no sé cómo funciona realmente, pero pueden prender ahí mismo el asador. Este es como un tipo buffet, en realidad es mucha carne y como muchas guarniciones que hay alrededor, entonces es como el tipo, no sé cómo explicarlo. Yo creo que es como la versión coreana de los tacos, porque según lo que nos indican las personas que atienden ahí el restaurante, los meseros, primero se pone una capa de lechuga y después tú le vas poniendo lo que quieres que tenga y te lo comes literal. O sea, no encuentro mejor ejemplo que decir que se come como un taco. Le pones todo lo que tú quieres, pero es de lechuga. Digamos que es un taco light, porque tiene carne, pero la tortilla viene siendo la lechuga. Entonces, acompáñenme a mi aventura. Se convirtió definitivamente en mi restaurante favorito, así que vayamos. Se me estaba olvidando contarles algo muy importante, lo más emocionante que me ha pasado en la semana, por cierto. Como ya saben, estoy participando en un concurso que se llama K-Influencer Academy, por esta razón hago estos videos. Yo hace unos días estaba muy desilusionada, muy triste, sin esperanzas de la vida, pero yo estaba muy triste porque veía que al resto de mis compañeros les estaban llegando premios, recibiendo reconocimientos, y yo estaba pensando, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Y estaba muy triste y dije, ¿será que la vida de influencer no es para mí? Y de la nada recibí un correo, el correo que me dio luz, ánimo y vida, que decía que me habían escogido como uno de los 5 influencers top de septiembre. Y bueno, les quería contar esto porque estoy muy agradecida con todas las personas que me han
apoyado durante este proceso. Lamentablemente ya casi termina el concurso, vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras yo quiero saber si quieren que siga subiendo videos, si realmente les gustan, para pues seguirle aunque el concurso termine. Y pues agradecerles a todos. Yo sé que aquí hay familia, amigos, compañeros de clase, profesores y muchísima gente que está de mi lado. Y bueno, de todas maneras, no me estoy despidiendo ni nada, pero quería aprovechar la oportunidad para agradecérselos y pues preguntarles si ustedes quieren que siga subiendo videos, qué tipo de contenido les gustaría ver. Y bueno, ahora sí acompáñenme a comer porque ya me estoy muriendo de hambre. Justo sucedió lo que no quería que pasara. El audio del video original se escucha terrible por tanta gente que había y la música que tenían en el restaurante. Por esta razón decidí mejor narrárselos yo. La dirección de este lugar es en Avenida de las Rosas, en el número 30.045.5, en la colonia Jardines de Plaza del Sol, aquí en Guadalajara. En realidad hay dos entradas, esta que es por donde yo entré y otra que está a espaldas del lugar. De hecho diría que me gustó mucho más la entrada de atrás porque se ve más atractiva y en cuanto entras sabes que es un lugar de comida coreana. Este es el interior del lugar. Hay varias mesas y al exterior también. Como pueden ver, la decoración del lugar está muy bonita y te hace sentir en un ambiente muy relajado. Atrás de mí había un mural muy bonito que no se ve muy bien porque hice una mala toma, pero espero encontrar una foto para podérselas poner aquí. Al reverso de esta base viene un código QR para ver el menú en línea. También se los voy a dejar aquí abajo por si quieren ver qué más venden, ya que no solamente hay lo que yo pedí, sino más platillos. Como dato curioso es que la cocina coreana está considerada una de las más saludables por su colorido, riqueza y combinación de ingredientes. Pedimos un buffet clásico que incluía lo siguiente, y aquí es donde me pongo nerviosa porque son muchos nombres en coreano que están difíciles de decir, pero bueno, aquí voy. Chadeolbagi, gachang, bulgogi, gochujang bulgogi, samgyeopsal y hanjeongsal. Después se acercó un mesero para prender el asador y en menos de 5 minutos ya estaban sirviéndonos, o mejor dicho, acercando la carne y las guarniciones. Les iré explicando en qué consiste cada plato. El plato que se ve del lado izquierdo atrás son las lechugas, con las que más adelante haríamos nuestros tacos coreanos, ¿será? Y enfrente tenemos una ensalada roja, que tenía lechuga y cebollas verdes. En coreano se llaman pa. Y cuando están cortados en julianas se llaman pache. El pache es una guarnición de cebollines sazonada muy popular con los platos de carne a la parrilla. Después tenemos el samchang. Es una pasta espesa y especiada que se utiliza típicamente en la lechuga, poniéndolo en el centro de la misma con un poco de arroz, pero no debe ser muy grande o no debe tener tantas cosas porque por lo mismo tienes que comerla de un bocado y pues ni modo que se tire todo. Después se acercaron la carne, que eran los siguientes cortes. Chadeolbagi, que es básicamente como la pancita de res. Es tan delgado que se cocina casi instantáneamente tan pronto como se deja caer en la parrilla caliente. Y si no prestas atención, se quema súper rápido. Y aquí es cuando entran en acción nuestros fabulosos extractores de humo. Para ser honesta, no sé por qué el mesero pasó la cebolla por toda la parrilla. Aquí en México lo hacemos, pero para que no se pegue la carne. No sé si en Corea sea para lo mismo o para darle sabor o sazonar la carne. Si eres coreano y estás viendo este video, por favor, explícame. Estos filetes enormes son los samgyeopsal. Es un plato que utiliza la panceta de cerdo o también conocido como tocino. Tiene 3 capas alternas entre grasa y carne y se hace sin condimentar ni sazonar. Y esta tarda un poquito más en cocerse porque está muy gruesa. Por lo mismo se pone primero el chadeolbagi. También nos acercaron papas y calabazas para asarlas y a mí me encantaron. Aquí según yo estaba haciendo mi toma hasta que me di cuenta de que mi familia no sabía que éramos nosotros quien teníamos que asar la carne. Nosotros la tenemos que asar, Ahora sí, empezamos a comer y nos trajeron arroz. Y aquí estoy yo explicándoles cómo tenían que servirse, según yo. Esto que intenté mostrarles es un puré de papa que estaba súper rico. Y todas estas guarniciones se las puedes añadir a tu lechuga. Y aquí tenemos el famosísimo kimchi. Este es un plato súper típico de Corea. Además, es el platillo nacional. Se trata de un alimento fermentado que está siempre presente en la mesa de los coreanos. En realidad es col fermentada acompañada de otras verduras y muchos más ingredientes. De hecho, a muchos mexicanos les gusta el kimchi. Este plato se llama japchae. Es un platillo tradicional de la cocina coreana que se hace con fécula de camote. Japchae en coreano significa mezcla de vegetales. Originalmente era considerado como un plato para la realeza. Se puede comer caliente, templado, a temperatura ambiente o frío directamente del refrigerador. Lo mejor de todo es que no necesariamente tienes que poner todo en tu lechuga y comértelo así como taco, sino que también puedes añadir el guisado o la guarnición que gustes a tu arroz y
comértelo así. Pero bueno, para ser honesta, a mí me gusta un poco más como si fuera un taco. Para tomar ordenamos una bebida que se llama calpico. Era de fresa y su sabor era muy refrescante, que equilibraba la dulzura con la acidez. Medio raro, pero me encantó. Después ordenamos estos manbus. Es un plato muy popular en la cocina coreana. Estos pequeños como tipo dumplings son populares en todo el mundo y se sirven en la mayoría de los restaurantes coreanos. Hay multitud de variedades a lo largo de la península de Corea. Por acá tenemos el soju, que se trata de una bebida alcohólica destilada y su color es claro. Puede tener una graduación desde los 20 hasta los 45 grados de alcohol. Yo he probado el de durazno, el de fresa y el de uva y todos me han gustado, aunque la verdad solamente los probé por curiosidad. Se toman en estos vasos que me trajeron de Corea del Sur, por cierto. En este punto yo ya estaba súper llena. La verdad es que este es de mis restaurantes favoritos porque no he ido a Corea, pero se me figura que es lo más parecido que puedo encontrar aquí en mi ciudad sobre las comidas coreanas. Y no solamente venden carne, sino que también ramyeon y otros platillos que, como les dije, aquí les voy a dejar la cartilla por si les interesa. Vamos a partir el pastel de mi hermana y quería también aprovechar para contarles algo que a mí me sacó de onda porque, bueno, no me sacó de onda, más bien me sorprende que aquí en México cuando es cumpleaños de una persona siempre tiende a haber unos pasteles así de que enormes, de que feliz cumpleaños fulanito de tal, ¿no? Y hasta caben dibujos enormes y así pues diseñados en el pastel, pero en Corea he visto siempre que los pasteles son así súper chiquitos, como para pocas personas. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y ser de las primeras 3 personas en comentar para que en mi próximo video les mande saludos. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.